Hola niños, saludos desde Alemania. Entonces tenemos pendiente el tema de transferencia de calor por radiación y pues vamos a retomarlo. Entonces retomemos el tema. Siempre que un cuerpo se encuentra a una temperatura diferente del cero absoluto, el cero absoluto recuerden que son 0 Kelvin, entonces cuando tienen temperaturas diferentes del cero absoluto, ese cuerpo va a estar emitiendo radiación. Eso suena un poco raro, pero pues es lo que se ha podido ver en diversos experimentos. Por ejemplo, cuando se coloca detectores de radiación que miden en el infrarrojo, se pueden detectar las radiaciones que emitimos nosotros los seres humanos. Por ejemplo, si ustedes vieron la película de Depredador, ahí en esa película ustedes podían ver que Schwarzenegger en algún momento se tapó el cuerpo con barro para no ser detectado por el depredador. Esa fue la manera para cazarlo. Entonces lo que pasa es que el depredador veía en el infrarrojo, entonces podía ver a cualquiera a una distancia determinada, a 1 kilómetro se podía ver, y pues por eso era que detectaba a los seres humanos y por eso era que los cazaba. Pues de la misma forma, pues Schwarzenegger por suerte se dio cuenta que con el barro podía atenuar esas ondas y por eso fue que lo pudo cazar. Bueno, entonces, ¿qué ecuación describe la transferencia de calor por radiación? Básicamente es la ecuación de Stefan Boltzmann. Pero ¿cómo es la ecuación de Stefan Boltzmann? Entonces escribamos acá transferencia, escribamos simplemente radiación. Ya sabemos que estamos hablando de los tipos de transferencia de calor. Entonces radiación, y eso es una sección. Entonces es la ecuación de Stefan Boltzmann. ¿Quién era Stefan? Stefan era el maestro de Boltzmann, ¿sí? Y pues juntos desarrollaron la siguiente ecuación. Lo que dice esta ecuación es que nuevamente el flujo de calor o el cambio de calor en el tiempo, pero ojo, esto es por radiación. La ecuación anterior, que era la ley de Fourier, era por un gradiente de temperatura. En este caso la transferencia de calor es debida simplemente a que un cuerpo está a una temperatura diferente del cero absoluto. Entonces esta ecuación lo que nos dice es que el cambio del calor cedido o transferido a un sistema en el tiempo va a ser igual a va a ser proporcional a la temperatura, pero la temperatura a la 4, ¿sí? Va a ser proporcional al área superficial del cuerpo que se encuentre a cierta temperatura. Va a ser proporcional, va a ser dependiente del cuerpo que está emitiendo la radiación. Entonces vamos escribiendo. Entonces esto va a ser, digamos, depende de la temperatura elevada a la 4, está multiplicado por una constante sigma, que ya les diré el valor, está multiplicado por el área superficial del cuerpo en cuestión y está multiplicado por una variable que se llama emisividad. Este T es la temperatura que tiene el cuerpo, ¿sí? Y es la temperatura en Kelvin, pero nos hace falta considerar la temperatura ambiente, ¿sí?
Básicamente, si el cuerpo está a una temperatura igual a la temperatura ambiente, no va a tener un flujo de calor por radiación. Menos, aquí sería T a la 4, pero este T es el de la temperatura ambiente. Eso es el T0. Y listo, ahí tenemos la ecuación completa. Entonces nos falta escribir los términos. A es el área superficial del cuerpo que se encuentra a temperatura T, pero en Kelvin. Escribámoslo aquí entre paréntesis. Entonces la temperatura tiene que estar en Kelvin. Entonces T0 es la temperatura, T0 es la temperatura ambiente en Kelvin. Sigma es la constante de Stefan Boltzmann. Sigma es la constante de Stefan Boltzmann, que tiene un valor de 5.66 por 10 a la algo. Ya recuerdo el valor, acá está. Entonces tiene un valor de 5.669 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin a la 4. Coloquémosle acá 5.67 por 10 a la 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin a la 4. Ese es el valor de ¿y qué más? La emisividad. Bueno, antes de hablar de la emisividad, pues A es el área superficial del cuerpo que se encuentra a temperatura T, pero esa área debe estar en metros cuadrados. Fíjense las unidades. Q punto, como les dije en la clase anterior, está en watts, ¿sí? Y para que Q punto nos dé en watts, fíjense que la conductividad está en watts. Al multiplicarla por área en metros cuadrados, se cancela con este metros cuadrados. Y las temperaturas están en Kelvin y a la 4 serían Kelvin a la 4. Y al multiplicar aquí por Kelvin a la 4 se nos va a cancelar. Entonces por eso estas unidades tienen esta constante sigma es igual a 5.67 por 10 a la 8 y las unidades son watts sobre metro Kelvin. Esas son las unidades de sigma.
y pues el área debe estar en metros cuadrados. Te lo voy a escribir aquí entre paréntesis, metros cuadrados, y listo. Pero nos falta un término, nos falta la emisividad. Entonces epsilon es la emisividad pero este es el concepto más difícil. ¿Por qué? Porque hay que hablar de lo que es un cuerpo negro. No quiero pensamientos racistas acá. Un cuerpo negro simplemente es un cuerpo que absorbe todas las radiaciones posibles. Sí, pero eso es un cuerpo hipotético. Entonces un cuerpo negro tendría una emisividad epsilon igual a 1. Pero ¿qué pasa? Normalmente los cuerpos estamos absorbiendo radiación proveniente de muchos sectores. Digamos, si ustedes se ponen un buzo azul oscuro, realmente lo que pasa es que a ese buzo le están llegando todas las radiaciones. Bueno, le está llegando radiación visible, perdón. Pero la radiación visible, digamos la luz blanca, la luz que ustedes ven del sol, es una mezcla de muchos colores. Es una mezcla de color azul, verde, rojo, amarillo. Normalmente los daltónicos no podemos ver toda esa gama de colores que forma la luz blanca. ¿Sí? Pues miremos aquí en internet y lo podemos ver más fácilmente cuando revisemos el prisma. Es más fácil de verlo así. Es que es el prisma de Newton. Esto más un fenómeno, es un fenómeno completamente refractivo. Entonces, aquí en esta primera imagen que tenemos a que cargue. Entonces aquí ya podemos ver que, bueno, no necesito toda la presentación. Esta es. Entonces, esta es la luz blanca, y si se pasa por un prisma se pueden ver todos los colores de la que está formada. ¿Sí? Entonces vemos por aquí el rojo, el verde, el amarillo, el azul. Bueno, esto es más un morado, no sé. No, esto es un azul. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que tienen una visión normal pueden ver toda esta gama de colores, pero los daltónicos no podemos ver algunos. Digamos, no podemos ver algún color de esta banda, entonces nos saltamos de aquí a aquí y confundimos algún color con otro. ¿Sí? Entonces, básicamente, si ustedes tienen un buzo azul, ese buzo se ve azul porque todos los demás colores son absorbidos por el material, y el material no absorbe el azul. Luego lo que hace es reflejar ese color. ¿Sí? Entonces ese sería un cuerpo azul. Si un cuerpo absorbe todas las radiaciones, ¿qué pasa? Pues absorbe todo el color, y entonces va a quedar de color negro. Entonces el negro, en cierta forma, sí es un cuerpo negro, porque absorbe todas las radiaciones visibles, entre otras radiaciones, porque pues también hay radiaciones invisibles. Por ejemplo, el infrarrojo, que es el que veía el depredador, ese color, pues eso no es un color, perdón, eso es un tipo de radiación que no es visible. Esa es la cuestión con la radiación infrarroja. Hay otro tipo de radiaciones que tampoco es visible, por ejemplo los rayos X. Lo que uno conoce de los rayos X es por la interacción con las películas fotográficas, o que con el tiempo se empezaron a llamar películas radiográficas.
pero los rayos X tampoco se pueden ver, los rayos gamma tampoco se pueden ver, ¿sí? Entonces esos son más o menos los tipos de radiación. Bueno, también hay otras ondas, digamos las ondas radiales, las ondas las microondas, etcétera. Entonces todos esos hacen parte del espectro electromagnético, que eso lo pueden encontrar en muchas páginas. Entonces el espectro electromagnético son todas esas ondas que existen. Y aquí y siempre les muestran más o menos la escala. Entonces aquí están los tipos de radiación. Entonces las ondas de radio, las microondas, la radiación infrarroja, la radiación visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Esta es la única radiación que podemos ver, que es toda la radiación que proviene del sol, ¿sí? Es la radiación visible. Las demás si no las podemos ver. Nosotros no podemos ver ondas de radio, no podemos ver microondas, no podemos ver infrarrojo. Bueno, depredador sí puede ver de infrarrojo. Bueno, no solo depredador, hay muchas especies animales que ven eso en el infrarrojo, pero nosotros vemos eso en el visible. Hay alguna parte del ultravioleta que podemos ver, pero no toda, porque si no, no existirían esas máquinas reveladoras de ultravioleta. Pero los rayos X nada que ver y los rayos gamma nada que ver. Los rayos gamma son los provenientes de las desintegraciones nucleares y esos son muy peligrosos. Los rayos X son los de las imágenes diagnósticas. Y bueno, eso es como un recuento acerca de la radiación. Estos grafiquitos de acá son relacionados con las longitudes de onda, ¿sí? Pues las longitudes de onda tienen que ver precisamente con el detalle de si lo podemos ver o no. Entonces nuestros ojos están habituados para ver longitud de ondas del orden de las micras, ¿sí? Ya otras longitudes de onda no se pueden ver. Entonces, bueno, eso pasa con la radiación. Entonces es la ecuación de Stefan Boltzmann, que es esta, lo que nos relaciona es la temperatura con la radiación. Entonces es curioso, siempre por estar a cierta temperatura estamos emitiendo radiación. Precisamente así es como funcionan los bombillos. En los bombillos se tiene un filamento incandescente, un filamento al que se le está dando energía, se está haciendo trabajo eléctrico, y ese filamento se calienta a unas temperaturas muy exageradas. Se calienta a unas temperaturas del orden de los, yo diría, pues es por ahí 5000 Kelvin, una cosa así, es una temperatura muy alta. Y pues debido a esa temperatura, las ondas que emiten tienen una longitud de onda que están en el visible, ¿sí? Algunos tienen una gama de longitudes de onda y se pueden ver una luz blanca. Algunos tienen una sola longitud de onda y se ve una luz azul, una luz verde, una luz amarilla. Eso depende del filamento. Bueno, hay filamentos en donde, digamos, como ustedes conocen, el bombillo tiene un filamento. El bombillo tiene un filamento. Este filamento que está dentro, ese es el filamento del que les hablo, y normalmente esto está relleno, pues esto está empacado al vacío. En otros casos se empaqueta de otra manera ese filamento y se introduce un gas halógeno. Esas son las famosas lámparas halógenas. Los halógenos pues son los elementos del grupo 7 de la tabla periódica.
Bueno, aquí está mal esta definición de Wikipedia, no hay grupo 17 en la tabla periódica. Lo que me interesa es ver la tabla periódica. Entonces son todos los que están en este grupo, el grupo 7. O sea, son flúor, cloro, bromo, iodo y astato. Entonces, dentro de el bombillo lo que se hacía era lo que se hace es rellenarlos con alguno de esos gases. O sea, normalmente el gas es F2, Cl2, I2, o sea, 2 moléculas de flúor, 2 moléculas de cloro o 2 moléculas de iodo. No sé exactamente con cuál de los halógenos o si es una mezcla, pero con eso es que se rellena el filamento, que en este caso está enrollado, y esa es una bombilla halógena. Pero igual el principio es el mismo: calentar un filamento para que emita radiación en cierta longitud de onda, ¿sí? Así es que funcionan los bombillos. Ya otra cosa es cómo funcionan los bombillos LED, que esos ya funcionan por efecto túnel cuántico, pero esa es otra historia un poco más complicada. El efecto túnel es una cosa que se sale de nuestro sentido común. Entonces ya para eso hay que saber algunas cosas más avanzadas. Pero en principio, en este caso, la ecuación de Stefan-Boltzmann nos describe cómo funcionan los bombillos. Ese es el principio de funcionamiento de los bombillos: que un cuerpo se encuentre a una temperatura y está emitiendo radiación. Esa es la transferencia de calor por radiación mediante la ecuación que se describe mediante la ecuación de Stefan-Boltzmann. Pero pues les he hablado un montón de cháchara y todavía no les he contado que es sigma, que es la constante de Stefan-Boltzmann. Perdón, no sigma sino epsilon, que es la conductividad, la emisividad. Ups. Hoy sigo con mi efecto de retraso horario, sigo dormido. Entonces, epsilon es la emisividad del material. Entonces, como les venía diciendo, un cuerpo azul vendría siendo un cuerpo que absorbe todas las longitudes de onda y refleja la radiación de color azul. Un cuerpo negro absorbe todas las radiaciones y refleja otra. Entonces la emisividad lo que nos dice es qué tanta radiación absorbe el cuerpo. En realidad es al revés. Entonces, qué tanta radiación emite el cuerpo, o sea, qué tanta radiación refleja. Eso está relacionado con cuál es la longitud de onda en la que emite. Es decir, el cuerpo azul tiene cierta emisividad que está relacionada con el color azul, ¿sí? Básicamente la emisividad es un valor que depende del material, ¿sí? Si el cuerpo refleja el color azul, o sea, el cuerpo de color azul emite, bueno, tiene cierto valor de emisividad. Si el cuerpo refleja el color rojo, o sea, es de color rojo, lo podemos ver con color rojo, ese cuerpo tiene una emisividad diferente al azul. Pero pues, para efectos prácticos, la emisividad depende del objeto y tiene un valor entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, para la realización de los ejercicios básicamente se encuentra que la emisividad tiene un valor entre 0 y 1, entonces no hay problema. Si en los ejercicios les aparece el valor de la emisividad, pues bien. Si no, los ejercicios ahí dice como que suponga que se trata de un cuerpo negro. Entonces, y para un cuerpo negro tiene un valor unitario. ¿Sí?
Y listo. Eso es lo más importante respecto a la ecuación de Stefan Boltzmann, que es la que describe la transferencia de calor por radiación. Entonces espero que haya quedado claro que siempre que un cuerpo se encuentra a una temperatura distinta al cero absoluto, va a tener una emisión de radiación. Esa emisión de radiación implica un flujo de calor, y ese flujo de calor se calcula por medio de esta ecuación, que es la ecuación de Stefan Boltzmann. Esos son los tópicos más importantes en el tema de conductividad térmica, ¿sí? Y en el tema de transferencia de calor. Entonces ya hablamos de transferencia de calor por radiación y transferencia de calor por conducción. La transferencia de calor por convección no tiene una descripción matemática. En ese caso, básicamente uno lo que... O sea, la transferencia de calor por convección hay que entenderla de una manera un poco más intuitiva. Como ya les había dicho en clase, digamos ustedes tienen una olla caliente y ahí están hirviendo agua, pueden sentir que en los alrededores pues se va a calentar un poquitín. Eso es debido a que hay aire circulando en el intermedio. Eso no tiene una descripción matemática, pero pues intuitivamente se puede entender así. Hay otra cosa muy importante que se utiliza sobre todo en ingeniería química y en algunos procesos industriales, y es que bueno, dependiendo de esa convección, y el aire se va a llenar de cierta cantidad de agua. Digamos que si ustedes... Hay muchos procesos en los que el agua se evapora, entonces el aire se va a llenar de agua o básicamente de vapor de agua. Eso cambia la composición química del aire y eso hace que cambie pues básicamente las propiedades del aire. Entonces se hacen estudios de la humedad relativa, que eso influye en muchos procesos industriales, y eso es lo que se llama psicometría, ¿sí? Digamos que en ese sentido la convección, la transferencia de calor por convección influye en la humedad relativa. ¿Por qué? Pues porque al haber menos temperatura, o sea, si se transfiere calor al aire, muchas de las moléculas de... Perdón. Bueno, sí. Si se transfiere energía al aire, básicamente eso se refleja en que muchas moléculas de agua se van a evaporar y el aire se va a llenar de más moléculas de agua. Eso va a aumentar la humedad relativa del aire. Si por el contrario baja la temperatura, pues muchas moléculas de agua, en este caso a manera de vapor, se van a condensar y se van a convertir en agua líquida. Entonces va a disminuir la humedad relativa del aire. Básicamente la psicometría lo que estudia es cómo cambia esa humedad relativa del aire. Y pues se tienen algunas gráficas bien complicadas. Se tienen unas gráficas bien enredadas. Para eso pues hay que tener, o sea, son gráficas de este estilo y ahí hay que moverse en las curvas en esta dirección o en esta, etcétera. Pues esto es solo un comentario, no voy a entrar en el detalle de lo que es la psicometría, pero pues eso es lo que hace la convección también. Entonces la convección influye en la humedad relativa del aire y eso a su vez influye en muchos procesos industriales. De eso era de lo que les quería mencionar. Y bueno, muchachos, hasta aquí esta clase, y pues la próxima clase será de trabajo
sobre gases ideales, de lo que ya vimos una ecuación muy sencilla. Entonces, un gusto hablarles desde acá, desde Alemania, y muchos saludos. Bye.